Dios les bendiga, deseando que en este día seas bendecido donde quiera que te encuentres. Una vez más aquí en este podcast de los viernes de la Iglesia Buenas Nuevas, desde el segmento Sé Hombre, un programa que está dirigido al hombre como el sacerdote de la casa, pero que también va dirigido a la familia. Es una expresión que involucra que implica aquella disposición para hacer, así como cuando David, llegados los días de su muerte, le ordena a su hijo Salomón que se esfuérzate y sé hombre, porque Salomón va a continuar el reino, un reino que también está sujeto a preceptos, a mandamientos, por los cuales es necesario que se esfuerce y que sea hombre. Pero también es una expresión similar a la que en la Biblia en ocasiones el Señor utiliza, el Espíritu utiliza para decirle como a profetas como a Jeremías: ciñe tus lomos para que hables a este pueblo lo que yo te mande. Entonces realmente va dirigido a toda persona este segmento, deseando que el Señor edifique tu vida por medio de esta palabra bendita que es viva y que es eficaz. Te pido que si este programa es de tu gusto, tú lo puedas compartir, lo puedas comentar, puedas dar tus opiniones, que estaremos prestos para responderte en el momento, con el propósito de, bien sea de edificación, de esclarecimiento, o de todo aquello que sea de gracia y de bendición para todos. Hoy traigo un tema muy importante, en conmemoración a este Viernes Santo, a la Semana Mayor, como lo enseña la tradición. Traigo un tema muy interesante que entraña el testimonio más importante de todos. Digo el testimonio más importante porque habla de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pablo le dice a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 11, en el verso 26, hablando acerca de la cena del Señor, dice que cada vez, así todas las veces que comieres este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Hoy estoy solo, pero no solo de persona, pero no del Espíritu Santo, no del Padre, no del Hijo, que están en comunión conmigo por la fe y la disposición que he tenido de acercarme al Señor. La Biblia dice: acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, y esa palabra es fiel y yo sé que el Señor está conmigo. Así que soy un instrumento en sus manos para darte una palabra que va a ser de bendición para tu vida. Y como decía, el testimonio más importante es el testimonio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces entremos en el tema un poco profundizando. Quiero usar como base Romanos capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8. En el capítulo
en el capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 25 del capítulo 4 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué tiene que ver, qué implica la muerte de Jesús? ¿Qué implica su sacrificio? ¿Cuál es el beneficio de esa muerte? ¿Cuál es el beneficio de la resurrección? Quiero aclarar que realmente no traigo un tema novedoso, traigo un tema que es conocido, pero que, como dice la cita de la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, verso 26, que cada vez que comes el pan y bebes la copa, la muerte del Señor anuncias. Eso está indicándonos que este testimonio debe ser recurrente, que este testimonio debe seguirse anunciando todas las generaciones que nos sean posibles. Ya hace más de 2000 años que el Señor Jesús vino aquí a la tierra a cumplir con el propósito, con el plan de la redención. Y hasta el día de hoy nosotros como ministros suyos y de su palabra testificamos en el poder del Espíritu Santo la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. La carta de los Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 5, en el verso 12, que tiene un subtítulo que dice Adán y Cristo, contiene lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice, no obstante la muerte, en el versículo 14, dice, no obstante la muerte, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y quiero detenerme un poco acá, porque quiero recordar que la consecuencia del pecado, o una de las consecuencias del pecado que es irreversible, es la muerte física. El ser humano muere, el ser humano nace. De hecho, he llegado a interpretar que el ser humano entra en un proceso de muerte incluso desde el momento mismo en que nace. Pues si contemplamos la vida desde el nacimiento hasta la edad más adulta, allí vemos diferentes etapas. Primero somos niños, luego somos jóvenes, luego somos adultos, luego somos ancianos y allí termina. Hay un salmo que tiene como autor a Moisés, que es el Salmo 90, donde Moisés dice que los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos es 80, igual todos pasamos y volamos, todos tenemos que morir. Más gracias a Dios porque morimos, porque en ese ínterin nosotros podemos ser justificados, nosotros podemos ser redimidos por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso el tema de hoy es hablar acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante para nuestras vidas? ¿Por qué es tan importante de que hoy anunciemos la muerte de Jesucristo en este tiempo? Y es porque gracias a esa muerte y a esa resurrección es que nosotros tenemos vida. La Biblia dice que decíamos que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Pero no solamente desde Adán hasta Moisés, sino desde Adán hasta Cristo también. Lo que pasa es que cuando mencionan a Moisés en este escenario, es porque Moisés representa la ley. ¿Y qué produce la muerte? Bueno, todos sabemos que la muerte la produce el pecado. Pero entonces dice que antes que la muerte, el pecado sucede y sucede la muerte producto del pecado. Pero antes de que llegase la ley, no se inculpaba de pecado. No obstante, hay muerte. Es el verso 13 es el que dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley se inculpa del pecado. ¿Por qué había pecado? Bueno, porque había un mandamiento ya. La primera ley de Dios es el mandamiento dado a la primera pareja en el huerto del Edén.
Y, y es un mandamiento que quiero como que hacer un paralelo para explicar un poco por qué es un mandamiento, por qué sí es una ley. Y es que si nos vamos al ámbito jurídico, las leyes terrenales proceden de la ley de Dios, realmente. Pues Dios es la causa de todo. Las autoridades, dice la Biblia, que están puestas en la tierra han sido puestas por Dios. Entonces, pero la doctrina del derecho habla de, de dos, de dos vertientes, si se puede llamar así, de dos variables del derecho, que es el derecho natural y es el derecho positivo o escrito con ciertas matices de diferencia, tal vez. No soy experto en la materia, pero tengo algún conocimiento al respecto y es oportuno citarlo porque aunque no había una ley escrita en el momento que el hombre peca, pero sí había una ley pronunciada por Dios, un mandamiento de que no se debía comer del árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él comieras, dice Dios, el hombre moriría. El hombre come del huerto y sucede la muerte. Pero la muerte tiene distintos significados. La muerte física no se da al momento, pues cuando leemos las escrituras en el libro de Génesis nos encontramos que Adán vivió 930 años. Y 930 años son casi un milenio, mucho, mucho, mucho. Pero cuando seguimos leyendo las escrituras y llegamos a la época de Taré, el papá de Abraham, ya la expectativa de vida no supera los 200 años. Bueno, ciertamente Taré murió de 205 años, pero Abraham murió de 175 años. Y entonces vuelvo y cito lo que Moisés dice. Aunque Moisés murió de 120 años, es una expresión profética, si se quiere, cuando él dice que los días de nuestra edad son 70 y entre los más robustos cuanto más 80. Y hoy por hoy eso lo demuestra la realidad de nuestra existencia en la historia de la humanidad. Ya empezamos a declinar, nuestras fuerzas empiezan a declinar evidentemente en esos años. Pero entonces, pudiéramos decir que ese mandamiento no escrito pudiera ser algo parecido así como el derecho natural. Pero luego cuando se menciona a Moisés es cuando viene el derecho escrito, la ley escrita. Pero esta ley es dada con un propósito. Y uno de los propósitos de esta ley, uno de los tantos propósitos de esta ley, es traer el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo dice, yo no conocía el pecado hasta que la ley vino. Luego que la ley viene, yo conozco el pecado, porque la ley es la que me dice a mí que no codicie. Entonces, cuando ese conocimiento llega, ese conocimiento de la ley llega por medio de Moisés, entonces el pecado empieza a proliferarse de manera exponencial. Un crecimiento horrible del pecado. ¿Por qué? Porque una vez que la primera pareja peca, transmite a toda la raza humana el, la herencia del pecado desde nuestros miembros, desde nuestra carne. El apóstol sigue diciendo en la carta que por el pecado de un hombre todos fuimos constituidos pecadores. Entonces, por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, se instruye entonces una ley que encierra todo bajo pecado para que entonces el pecado entre en acción y encierre todo bajo pecado y le haga ver al hombre lo débil que es ante el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es una ley que el apóstol llama la ley del pecado y de la muerte, que está en nuestros miembros, que está en nuestra carne y que nos lleva a hacer las cosas que no queremos. Por eso el cumplimiento de la ley de Moisés era imposible, alcanzar la justicia, que sí de hecho esta ley era para justicia, pero era imposible alcanzarla por el hecho de que somos carne, por el hecho de que somos naturales. Pues esta ley es una ley que solamente se manifiesta a través de la letra. Porque aunque es una ley que viene de Dios y que es espiritual y que es para justicia, solamente se manifiesta por medio de la letra.
en un soporte físico llamado la piedra, una tabla de piedra donde se escribe la ley y se le da al hombre para que la cumpla. El hombre no la va a poder cumplir porque el hombre es débil ante esa ley. El hombre es débil ante el poder de un imperio que se ha establecido producto del pecado. Cuando Dios crea al hombre, Dios le dice al hombre que se enseñoree de todo, que gobierne todo. Pero cuando el hombre peca, ese gobierno, ese imperio del que había sido investido, es traspasado al maligno. Satanás le dice a Jesús cuando lo tienta en el desierto y le muestra la gloria y los reinos de la tierra y toda su gloria y su poder, y le dice, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué? Porque a mí ha sido dado, dice el maligno, dice el tentador. Entonces, traspasado ese gobierno, ese imperio al maligno. Y se establece ese imperio por mucho tiempo, desde Adán hasta Moisés y desde Moisés hasta Cristo, que es cuando Cristo viene y establece un nuevo régimen, el régimen del Espíritu, para entonces quitarle por medio de la muerte y su resurrección las llaves al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces es importante que conozcamos nosotros el gran sacrificio que Jesús ha hecho y conmemorarlo, no solamente en esta época conmemorativa de la Semana Mayor, sino en todo tiempo para que recordemos que realmente nosotros no teníamos ningún poder, ninguna facultad para vencer una ley, un poder que estaba operando desde la base de operación que es la concupiscencia en nosotros, llevándonos a ser lo que es opuesto a Dios, llevándonos a ser enemigos de Dios. Por eso nosotros los cristianos hoy hablamos de la reconciliación. Y sé que esta palabra va a llegar a alguien que necesita entender que debe reconciliarse con el Señor. Nosotros somos, como dice el apóstol Pablo, embajadores en nombre de Cristo, embajadores de Dios en nombre de Cristo, y como si Dios hablase por medio de nosotros, entonces les decimos, reconcíliense con Dios. Pues de eso nosotros somos embajadores, de eso hoy nosotros somos ministros, porque es necesario que el hombre de carne, que el hombre natural venga a conocer por medio del sacrificio de la muerte y la resurrección de Jesucristo la justicia que solamente se puede alcanzar mediante la fe puesta en él. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, en el verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo sigue diciendo que hay una ley, hay un ministerio de condenación donde se presenta una justificación, pero que el hombre no puede alcanzarlo. Pero para presentar entonces, para llevarnos a otro nuevo régimen de justificación que el hombre podrá alcanzar por la fe puesta en Jesucristo, y eso está ubicado dentro de la gracia. Decíamos que la ley vino para encerrar todo bajo pecado y para que el pecado se multiplique, para que el pecado abunde. Y entonces cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. En la gracia es donde conseguimos la fe y el Espíritu para poder ser justificados delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y el apóstol dice en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí el apóstol Pablo introduce una de nuestras doctrinas fundamentales, que es el bautismo. Y es un tema que debe ser bien explicado con todos los detalles necesarios para la mejor comprensión de esta doctrina tan importante en nuestras vidas. El bautismo no es simplemente meterme en el agua, sumergirme en el agua y salir. El bautismo tiene implicaciones muy trascendentales a las que nosotros debemos atender con mucha seriedad y con mucho compromiso, porque el bautismo está testificando, con ese acto estamos testificando que ya nosotros hemos muerto al pecado para vivir ahora a la justicia, por la justicia de Jesús. Ya el pecado no
puede seguir enseñoreándose de nosotros, porque nosotros por medio de la muerte de Jesús hemos sido, y el bautismo, hemos sido bautizados en su muerte, hemos muerto al pecado para entonces vivir a la nueva vida de justicia y de santidad delante de Dios. Entonces, porque el que ha muerto, dice el apóstol Pablo, ha sido justificado del pecado. La única manera, y aquí quiero introducir esta parte del tema, la única manera de que el hombre pueda vencer el pecado es mediante este acto de fe, mediante estos actos como el bautismo, pero en el poder y la gracia del Espíritu Santo. Decía que el primer pacto da aunque es una ley espiritual y que es una ley de justicia, se manifiesta de manera física y no espiritual. Israel no puede cumplir, que es a quien se les da este pacto, no pueden cumplir esta ley porque ellos son carnales. El nuevo pacto, el primer pacto, tipifica al hombre carnal, al hombre natural, al hombre que es débil ante la ley, al hombre que es débil ante el poder del pecado. Por eso no puede de ninguna manera alcanzar la justificación, por eso no puede de ninguna manera cumplir esta ley, porque es débil ante ella. Y Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, hablando acerca de la condición del hombre, dice que el pecado toma ocasión por el mandamiento. El pecado reina la muerte desde Adán hasta Moisés, pero el pecado no tiene tanto asidero, tanta fuerza como para entonces procesar a la persona mediante una ley. Porque una de las razones por la que dice que de ley no se inculpa es porque no está sido revelada la ley escrita, que es como la ley procesal, que me lleva a mí ante un proceso judicial para ser juzgado. Entonces, como no estaba presente, el pecado estaba como muerto, dice el apóstol Pablo. Pero una vez que la ley ya está, el pecado cobra fuerza, cobra vida y viene y por ocasión del mandamiento me seduce, me engaña y me mata. Y me hace acordar del huerto del Edén, porque así mismito fue con la primera pareja. La serpiente viene y usa el mandamiento. Dice, con que Dios os ha dicho. O sea, aquel mandamiento que es bueno y que viene de Dios, que no es malo, que no hace mal, el maligno lo toma y dice, con que Dios os ha dicho, no comáis. Y empieza a buscar la forma de seducir y de engañar y de confundir para entonces hacer que la mujer incurra en transgresión. Y en efecto, la mujer engañada por las palabras del maligno, incluso usando el mandamiento, entonces incurre en transgresión. La ley le da poder al pecado. Entonces, el apóstol dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, que es lo que decía anteriormente. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. O sea, aquellas personas que estaban antes de la ley no estaban exentos de condenación, a pesar de que la ley no estaba, porque ya el pecado se había producido y ya había generado el efecto del pecado, que es la muerte. Entonces, hallé que el mandamiento que era para vida a mí me resulta para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engaña y por él me mata. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero el apóstol Pablo quiere hacer notar lo que ya he estado diciendo anteriormente, que en nosotros, por medio de la ley y por medio de la caída, en nosotros está la inclinación a hacer las cosas malas. Y el apóstol Pablo en el capítulo 7 explica con detalles cómo el hombre no puede ni podrá de manera natural, de manera carnal, vencer este poder. Hay un poder que llama la ley del pecado y de la muerte, pero también hay un poder que llama la ley del espíritu de vida, que es para lo que vamos a llegar ahora más adelante. Porque entonces consigo, dice el apóstol Pablo, que en mis miembros está ese poder, que me lleva a hacer lo que no quiero. Ahora, él exclama, hace una
hace una de las declaraciones más famosas del apóstol Pablo, que está en ese mismo capítulo 7, donde él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso está en el versículo 24 del capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces introduce, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque gracias al Señor Jesucristo viene la nueva ley que se llama la ley del espíritu de vida, que es la que me capacita a mí, que soy débil por la carne, para entonces vencer esta ley del pecado y de la muerte que está en mis miembros. Y aquí yo quiero detenerme un poco para decir lo siguiente. En el verso 25, donde el apóstol Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que él le sirve a Dios, pero anda pecando también. No, no, el apóstol Pablo lo que está diciendo es las dos condiciones del hombre. El apóstol Pablo está diciendo que en la ley de la mente, porque el nuevo pacto que se introduce con Jesucristo, con su muerte y su resurrección, que sella y que consolide ese pacto, que ratifique ese pacto, es entonces cuando entramos al nuevo pacto que dice el profeta Jeremías en el capítulo 31 y también el autor de los Hebreos en el capítulo 8, donde dice que vienen días cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y este pacto no es como el que hice con sus padres, sino que en este pacto yo escribiré la ley en los corazones. No en las tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón escribiré la ley, y eso está haciendo referencia al Espíritu que van a recibir todos aquellos que por su fe puesta en Jesucristo lo alcanzan, para entonces en este nuevo pacto, en este nuevo régimen, nosotros poder vencer por medio del Espíritu Santo el poder que ejerce el pecado y la muerte que conlleva. Entonces, yo debo decidir, el ser humano debe decidir en qué condición quedarse, si no en la condición de la carne o en la condición del Espíritu. Porque Israel no recibe la bendición de tener el Espíritu Santo de manera colectiva para entonces así vencer el pecado, pero nosotros sí en este nuevo pacto recibimos el Espíritu Santo. Claro, el propósito de que Dios haya encerrado todo bajo pecado y que haya dado un pacto donde solamente la letra es la que predomina y no el espíritu, era el propósito de alcanzar a todas las familias de la tierra, porque lamentablemente nosotros fuimos los que fallamos. Nosotros fuimos los que pecamos contra Dios y Dios no tiene culpa de eso. Pero Dios en su misericordia, porque Dios se deleita en hacer misericordia, prepara un plan de redención desde antes, desde la fundación del mundo, prepara un plan de redención, pero igual el pecado tuvo sus consecuencias y tiene sus consecuencias hasta el día de hoy. Y Dios, que es soberano y Él hace como Él quiere, bueno, Él lo hizo de esta forma. Pero usó a esta nación para que por medio de ella todas las familias de la tierra fueran alcanzadas, que esa fue la bendición o la promesa del pacto que Dios hace con Abraham. Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, hoy por hoy, nosotros que hemos alcanzado, como dice el apóstol Pablo, el final de los siglos, tenemos la bendición de recibir el Espíritu Santo. Tenemos el llamado a vivir según el Espíritu Santo y no según la carne. ¿Por qué? Porque gracias a Jesucristo yo he recibido la ley del Espíritu de vida que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero esos son ¿para quién? ¿Para los que andan conforme a la carne? No. El capítulo 8 de Romanos, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nadie puede alegar delante de Dios, ay, no, es que yo pequé porque yo soy débil. Eso no es un argumento que me pueda servir para yo conseguir una justificación. No tengo justificación porque yo pertenezco a una dimensión, si se puede llamar así, de gracia, a un nuevo régimen del Espíritu que ha sido propiciado, que ha sido conferido de Dios para nosotros, para que en su poder nosotros podamos vencer. Y entonces hoy por hoy nosotros por ignorancia y por desconocimiento venimos e incurrimos en pecado. No tenemos justicia. De la única manera que podemos alcanzar
es mediante el arrepentimiento. Una vez que ya tú adquieres este conocimiento de que tú tienes un gran sumo sacerdote en los cielos y que tú tienes un abogado que intercede y te apegas a esa realidad, a esa verdad de Dios, porque has adquirido este conocimiento y ya no puedes seguir más en el pecado. ¿Por qué? Porque ya tú no puedes ser carnal. Ya a ti en este nuevo pacto te toca ser espiritual. Ser espiritual no es, voy a ver si soy espiritual. No, es una obligación, es un deber. Porque de lo contrario yo volvería al primer pacto, donde simplemente soy un carnal, que soy débil ante un poder con el cual yo no puedo, y por lo tanto el resultado final es la muerte eterna. El Señor ha manifestado la vida eterna por medio de Jesucristo el justo, para que entonces nosotros, con nuestra fe que involucra la obediencia, sirvamos a Dios y así podamos alcanzar la justicia, la reconciliación que viene por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo que nos capacita para vencer ese poder, el poder del pecado. Y sigue diciendo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque como decía anteriormente, la ley de Moisés era una ley de justicia, claro que sí, solo que por ser débil, por ser carnales y no espirituales, no la podíamos alcanzar. Entonces, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿Usted es de la carne o usted es del espíritu? Eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar. Eso es algo que nosotros tenemos que preguntar. ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Carnales o espirituales? ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Recuerdo que en algunas ocasiones, cuando he podido, he dicho, nosotros tenemos en las escrituras, puntualmente hablando en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, a partir del verso 16 hasta el 23, nos conseguimos nosotros con dos indicadores. No se necesita, como decía en algún momento, no sé si se necesita exégesis ni teología para entender estos dos indicadores que están allí: el indicador de la carne y el indicador del espíritu. Y están detalladas, por lo menos las obras de la carne, están detalladas a partir del verso 17. Y no es una lista exhaustiva, es una lista que menciona algunas de las obras de la carne. Es decir, que hay más y que tenemos que conocerlas para evitarlas, pero es un indicador el cual yo puedo revisar para ver cuál es mi estado, en qué posición yo estoy, si en el indicador de la carne o en el indicador del espíritu. Porque si yo digo que soy cristiano, que profeso la fe de Jesucristo, entonces yo debería estar posicionado en el indicador del espíritu. La vida mía tiene que ser una manifestación de amor, de gozo, de paz, paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, porque ese es el fruto del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? El Espíritu Santo de Dios, el cual yo he recibido. Entonces nosotros debemos vivir conforme al Espíritu. Sigue diciendo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué tú estás pensando? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice el apóstol Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira, nuestra vida en todo debe evidenciar el Espíritu, debe entrañar el Espíritu, bien sea para trabajar, bien sea para convivir en el hogar, bien sea para relacionarnos con los vecinos, bien sea para predicar. De hecho, no se puede predicar sin el Espíritu. El apóstol Pablo, y quiero decir algo, no es propiamente el tema, pero sí es algo que no puedo dejarlo pasar. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 3, dice, ninguno que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Entonces nosotros que predicamos por el Espíritu, las prédicas que nosotros damos no pueden contradecir la doctrina de Cristo. No pueden estar opuestas a lo que Jesús dijo.
Si usted quiere saber cuándo una persona tiene el Espíritu de Dios, revise lo que esa persona está predicando. Si lo que esa persona está predicando hace producir una antinomia entre lo que Jesús dice y lo que él está diciendo, esa persona no está hablando según el Espíritu de Dios, porque ahí dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 3, que el que habla por el Espíritu no llama anatema a Jesús, no excomulga a Jesús, no está opuesto a Jesús. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Y Pablo dice, así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. El apóstol Pablo le dice también ahí a los Gálatas en el capítulo 5, el verso 16, que hay una batalla entre la carne y el espíritu. Y eso debemos experimentarlo nosotros de día en día. Porque aquel que no está experimentando esa batalla interna entre el espíritu y la carne, esa persona está muerta. Porque debe haber una batalla, puesto que nosotros, aunque hemos recibido el espíritu, tenemos esta carne, hay una concupiscencia, hay una inclinación al mal que se es vencida por medio del Espíritu Santo. Por eso hay una batalla entre el espíritu y la carne constantemente. Nosotros tenemos que posicionarnos en el espíritu. Y la manera que nosotros nos posicionemos en el espíritu es ocuparnos en las cosas espirituales. ¿Cómo me ocupo yo en las cosas espirituales? No haciendo lo que se hace en la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, lujuria, orgías, borracheras, etc. No hacer eso, hacer lo opuesto a eso, es ocuparme del espíritu. Es ocuparme de las cosas del espíritu, la oración, el estudio de la palabra. Una de las cosas que lamentablemente a veces no sucede mucho aún en los mismos cristianos es el estudio de esta palabra, que es una cosa del espíritu. Ocuparse en las escrituras es ocuparse de las cosas espirituales. Y es que con esta palabra poderosa es que yo puedo entender todas estas cosas y poder vivir conforme al espíritu, porque no es una sabiduría concebida por el hombre. Es una sabiduría que viene de Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela la fe, el Espíritu Santo es el que nos revela el amor, el Espíritu Santo es el que nos revela la esperanza. Por eso es necesario que nosotros conozcamos el Espíritu que hemos recibido para que entonces nosotros podamos vivir conforme al Espíritu Santo. Entonces, gracias a la muerte y a la resurrección de Jesucristo, es que nosotros hemos recibido este poder, que es el poder del Espíritu Santo, para no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y así ser libre de toda condenación. Que no vamos a evitar la muerte física. Bueno, pero no tendremos la muerte eterna. Hay una esperanza de vida eterna, que es la verdadera vida que se nos dio en el principio. De hecho, nosotros lo que hacemos con eso es volver al principio. Porque cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que muriera. Por eso es que el hombre dura 930 años. Me refiero a Adán, porque el más que duró fue Matusalén, que fueron 969 años. Pero casi un milenio, ¿producto de qué? De que el hombre no moría. Pero el hombre muere producto del pecado. Entonces en Cristo nosotros volvemos al principio para ya no morir más. Esta carne muere, pero nosotros somos regenerados, somos revestidos de inmortalidad y volvemos al principio a vivir en la presencia y en la gloria de Dios. Esa es la esperanza que nosotros los cristianos tenemos, que la hemos recibido gracias a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Si tú quieres tener esa esperanza, tienes que conocer el propósito de esa muerte del Señor Jesucristo y de su resurrección y conmemorarla con nosotros para que entonces también tú puedas formar parte de esa esperanza que tenemos nosotros en Cristo Jesús de la vida eterna. No quisiera como que redundar más en el tema. Quisiera que lo que hemos dicho hasta ahora, lo que he dicho hasta ahora, pues sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes,
que entiendan que Jesús también se hizo hombre y que se hizo hombre para obedecer, para humillarse, para cumplir el propósito de Dios, así como cuando David le dice a Salomón, sé hombre para recibir el reino, para cumplir el mandamiento, el precepto dado por Moisés, siervo de Dios. Entonces nosotros, pues digámoslos como querramos, sé hombre o ciñe tus lomos, para, bien sea para reconciliarte con Dios, bien sea para seguir bajo la gracia, bien sea para seguir en el poder del Espíritu Santo viviendo la vida cristiana en este mundo, en medio de esta generación maligna y perversa, como dice el apóstol Pablo, dando frutos de bendición y de gloria para Dios y llevando luz a aquellos que necesitan para que también ellos conozcan ese ministerio que nos ha sido encomendado a nosotros, que es el ministerio de la reconciliación. Pues somos embajadores en nombre de Cristo. Pues mis hermanos, mis amigos, mis queridos, todos los que puedan oír esta palabra, desde este lugar les bendecimos. Queremos que usted reflexione en esta palabra, si es necesario la comparta para que otros puedan conocer el propósito de la muerte y la resurrección de Jesucristo, que no fue algo, no es propiamente una tradición, no es propiamente una historia más, es algo que es trascendental, que tiene grandes repercusiones y que a pesar de estos 2000 años de historia no se ha podido borrar del escenario de la humanidad este acto poderoso de la muerte y la resurrección de Jesucristo, que salva vidas, que transforma vidas por medio del Espíritu Santo que hemos recibido, porque gracias a eso todos tenemos acceso a esa promesa del Espíritu, pues todos los que creen en Jesucristo reciben el Espíritu Santo, que es el poder que te capacita para vencer el pecado. Nadie, hay personas que dicen, no, es que yo no me siento preparado todavía para ser cristiano, yo soy muy débil con tal cosa, y quiero decirte que no has entendido que nunca será por tus fuerzas. Nunca será por tus fuerzas. La Biblia dice, nadie será fuerte por su propia fuerza. El apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 6, verso 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y el profeta Isaías dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Realmente quien nos da el poder para vencer el pecado es Dios por medio de su Espíritu Santo, así que tú no necesitas sentirte listo como a veces algunos alegan o ponen como pretexto para no aceptar el llamado al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios, a la amistad con Dios, para recibir lo que es bendición para la vida de ellos realmente. Porque no es traerle problemas a una persona, sino más bien traerle esa fuerza, esa ayuda, esa bendición que va a cambiar su historia, a cambiar su vida y le va a dar grandes beneficios como el de la vida eterna y de no perecer en un infierno eh, por los siglos de los siglos, sino que más bien vivir eternamente con Dios. Entonces, es en el poder del Espíritu Santo que tú vencerás tus debilidades, tú vencerás las tentaciones, tú vencerás esta carne, tú vencerás la concupiscencia, porque el Espíritu Santo es el poder que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte y nos ha hecho fuerte en él. Y a Dios le encanta que nosotros seamos débiles para que, reconociendo nosotros nuestra debilidad, entonces Él pueda manifestar su poder en nosotros, porque realmente el que tiene el poder es Él, realmente el vencedor es Él, y entonces en Él es que nosotros resultamos más que vencedores. Bueno, hasta aquí quiero dejar este tema, esperando que sea una vez más, digo, de bendición para la vida de cada uno de ustedes y que lo puedan compartir, lo puedan comentar si es necesario y que entonces otros más puedan ser alcanzados. Así que Dios me les bendiga, que tengan feliz resto del día.